Muy buenas tardes, mi nombre es José Ignacio Rojas, estudiante del doctorado en educación en la Universidad Benito Juárez, actualmente cursando el módulo Planeación Educativa y Diseño Curricular orientado por la doctora Paula Andrea Mora Pedreros. Dentro de las estrategias didácticas de este módulo está la elaboración de un portafolio, el cual constaba de un cuadro de necesidades, una estrategia Canvas, una matriz de planeación educativa y una secuencia didáctica. Como primera medida tenemos el cuadro de necesidades, que es donde se aborda la problemática y a partir de ahí iniciar el trabajo. Una vez abordada la problemática, se hace una breve descripción de por qué se da esta problemática, dónde se da y algunas razones por las cuales sucede, ¿cierto? Entre ellas tenemos problemas sociales, económicos, culturales, religiosos, pedagógicos, didácticos, porque todas estas razones influyen a que la problemática se agudice cada día más. Dentro de las necesidades propias de esta problemática podemos encontrar necesidades educativas, pedagógicas, curriculares y didácticas. Dentro de las necesidades educativas tenemos la implementación de políticas educativas que apoyen la formación de los estudiantes desde casa, es decir, desde el contexto, para identificar cada una de las necesidades que tiene cada estudiante en particular, porque las necesidades de uno no son las mismas necesidades del otro. Cada uno tiene unas necesidades particulares, atendiendo la diferencia de cada uno. La implementación de estrategias virtuales que en realidad lleguen al estudiante, no que se queden únicamente en el papel, en propaganda o en las noticias. Hay muchos niños que en la pandemia no tuvo acceso a la educación porque simplemente no podía acceder a internet o no tenía una herramienta tecnológica para trabajar como un computador o un celular. Listo, dentro de la necesidad pedagógica tenemos la implementación de un modelo pedagógico accesible, dinámico, versátil, que sea didáctico para trabajar con los niños y que lo desarrollen como persona. Entonces, dentro de esa posibilidad tenemos el modelo pedagógico humanista. Entonces, y dentro de este modelo buscar una adaptación flexible de las tecnologías al proceso educativo, ¿cierto? Que el niño se desarrolle como persona, utilizando o no las herramientas tecnológicas, porque como ya lo dije anteriormente, eso es de posibilidades y no todos tienen las posibilidades. Necesidades curriculares, que el currículo, el contenido en el currículo sea flexible, adaptable y que brinde posibilidades de acceso a los contenidos. No que se cambie el contenido como tal, sino que dé la posibilidad de aterrizar el contenido a las necesidades propias de cada estudiante. Entonces, dentro de las necesidades didácticas, el diseño de actividades que involucra a todos los estudiantes dentro de la planeación de estas mismas actividades. Porque es que hay estudiantes que aprenden leyendo, otros que aprenden mirando, otros que aprenden escuchando, otros que aprenden cantando. Entonces, dentro de todas esas posibilidades hay que buscar en cuál de una se acomoda cada uno de los niños. Porque hay veces el niño no escribe, uno dice, es que el niño no lo logró, los papitos, no, es que ese niño es bruto. Pero mentira, no le hemos encontrado la forma en cómo él aprende. El diseño de actividades desde las necesidades didácticas debe ser práctico, flexible, dinámico, innovador, que el niño se sienta confiado, se sienta en casa, por así decirlo, que despierta su interés. Y entonces dentro de este portafolio tenemos la estrategia Canvas dentro del diseño curricular y comienza con la descripción de los propósitos, los objetivos de formación, el contexto, la población donde se va a aplicar la estrategia, la difusión, el producto final, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el propósito objetivo que cumplirá el diseño? Entonces, este diseño tendrá como objeto central identificar las necesidades educativas de los estudiantes de la institución educativa Ciudad del Siglo XXI del municipio de Florencia. El contexto social, familiar, social particular de cada uno, desde la planeación se llenan estrategias para detectar los posibles casos de deserción escolar que a futuro se puedan dar y poder contrarrestar. El contexto, pues ya, como se dijo anteriormente, el contexto de cada estudiante es un contexto de donde existen una gran cantidad de necesidades económicas, necesidades sociales, necesidad de educación, hay analfabetismo. La población que atiende esta institución es vulnerable en el sentido que hay padres que no tienen estudio, no tienen trabajo, su condición cultural es pues muy ajena a la actual realidad, la condición religiosa que muchas veces amarra mucho. ¿Cuál es la población objeto donde se va a aplicar?
¿A quién pretende servir tu diseño? Pues a toda la población educativa que atiende la institución. ¿Cómo se va a hacer la difusión? A través de las redes sociales como Facebook, como WhatsApp, plataformas de entretenimiento como YouTube y otras sin número de formas que existen que son más prácticas, como que un padre le diga a otro, que un niño le diga a otro, que un padre hable con estudiantes amiguitos de sus hijos, etc. Listo. Entonces ahí tenemos entonces las normas y estándares nacionales en los cuales se va a basar la propuesta. Pues entonces tenemos los estándares básicos de competencias sociales, tenemos el plan de estudios, el plan de área, el mismo currículo establecido para esto, los DBA, que son otros instrumentos, otros libros esenciales creados por el Ministerio de Educación que se pueden utilizar para el trabajo. Tareas o actividades. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar? Entonces, para alcanzar el objetivo propuesto se necesita poner en práctica el diseño que pretende estandarizar y apreciar a través de actividades flexibles que pueden ser desarrolladas desde diferentes perspectivas, capacidades y cualidades de habilidad de los estudiantes que acceden a ellas con el apoyo de diferentes medios tecnológicos, la comunicación con el desarrollo social y generacional. Es decir, actividades que brinden posibilidades de desarrollar los aprendizajes y las competencias, adquirir las competencias. Las actividades son esenciales para esto. No solo escribir y escribir, sino hacer actividades prácticas que los niños se sientan identificados dentro de sus capacidades y dentro de lo que tiene en su parte cultural de la vida social que él lleva ahí. ¿Cierto? Entonces, la difusión ya lo dijimos, listo. El producto final, ¿qué esperamos con esto? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué problemas queremos? Se quiere apoyar a los niños que por algunas razones no pueden permanecer en el aula constantemente y así conseguir que los aprendizajes propuestos en el diseño curricular propuesto en el PEI se desarrollen a plenitud en cada uno de los estudiantes que accedan a él. El problema que se quiere solucionar es la deserción escolar en los niños de primaria, particularmente en la institución educativa ciudad del siglo XXI, a través de estrategias de flexibilización curricular que permita trabajar el aprendizaje en el contexto de cada niño. ¿Cuál es el producto final? Que haya menos deserción, que las listas terminen enteritas. Si comienzan con 30, terminen con 30. O sea, que no se vaya un estudiante del aula. Y para eso la implementación de esta estrategia didáctica, de este diseño curricular, para que los niños puedan abordar el conocimiento dentro de su saber, del contexto. ¿Cómo bajan los métodos de evaluación? Fácil, práctico, desde el mismo inicio del proceso hasta el final. No va a haber un momento específico para evaluar, sino que el proceso de evaluación es todo el proceso mismo de desarrollo de la secuencia didáctica, del trabajo didáctico, del trabajo pedagógico. ¿Cuáles son los recursos? Pues los estudiantes, en la parte humana, los estudiantes, padres de familia, docentes directivos, lo que podamos utilizar como celulares, aplicaciones, internet, computador, tablets, plastilina, cartulina, todos esos recursos didácticos que se utilizan a menudo, todos esos son los recursos a utilizar. Listo, después de eso, dentro del mismo portafolio pasamos a una matriz de planeación educativa. En esta matriz de planeación ya se busca es hacer el diagnóstico como tal de la problemática, de lo que se quiere mejorar en sí. Una vez identificada la problemática, se establece el diagnóstico. ¿Con qué propósito se establece el diagnóstico? Para ver desde dónde se arranca, o cuál es la mejor estrategia de desarrollar, o cuál es el diseño curricular, cuál es la flexibilidad que necesita el diseño curricular establecido o el que estamos proponiendo. Entonces, el problema a atender surge entonces. ¿Cómo generar estrategias que garanticen la permanencia de los estudiantes de primaria en la institución educativa? Esa es la problemática. Ese es el fin último de este diseño curricular. A partir de ahí, entonces, se toma como ejemplo, como alternativa de trabajo, el modelo curricular de IRATABA, por su organización, por su didáctica y cómo está desempeñado el paso a paso. Entonces, como podemos ver, ahí está un diagnóstico de necesidades, una formulación de objetivos, la selección del contenido, la organización de ese contenido. Mire que la selección del contenido es muy importante en el trabajo de este tipo problemático, porque debe ser un contenido que parte desde la proyección social, de la necesidad social, no solo de los estudiantes, sino de la misma familia. Esa organización de ese contenido debe ser desde lo particular a lo general.
Vamos a meterles cosas generales cuando el niño no sabe cosas particulares desde su contexto. ¿Y cómo lo organizo de manera secuencial? Entonces, desde lo particular a lo general, desde un pequeño contenido a un gran contenido, ¿cierto? Entonces, organización de las actividades de aprendizaje a través de un portafolio, como lo estamos haciendo acá, se puede ir organizando y se puede llevar una estadística más clara de lo que se va haciendo. Determinación de la evaluación, como se dijo anteriormente, es una evaluación formativa, autoevaluación, sumativa, que arranca desde el mismo proceso de aprendizaje, desde que inicia hasta que termina. No hay un momento específico para evaluar, sino que cada uno de los momentos de trabajo es una posibilidad de evaluación. ¿Listo? Y finalmente tenemos la que le llamamos la secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica ya es una propuesta pedagógica para una práctica, para un proceso educativo, ¿cierto? Entonces, en esa secuencia didáctica uno se vale de competencias específicas. ¿Cuáles son esas competencias específicas? Las que están establecidas por las entidades que regulan la educación, en este caso en Colombia. Entonces tenemos los estándares básicos de competencia, en este caso de sociales, porque la problemática apunta hacia la parte social y a la parte de la ciudadanía. Entonces tenemos dos específicas. Entonces reconozco conflictos que se generan cuando se respetan mis rasgos particulares a los de otras personas. O sea, esta competencia tiene que ver con el yo, con que él se reconozca, con la diferencia de los demás. Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que promueven el desarrollo individual y comunitario. Él aquí entiende que aunque él es diferente, él tiene también que entender y comprender que hay reglas sociales, que hay políticas en todo lo que donde uno va, a todos los lugares donde uno va, en todo lo que uno hace, y debe apropiarse de ellas, obviamente para respetar y ver que el desarrollo no es solamente individual, sino comunitario. Saber es previo entre la sociedad del liceo de espacios geográficos, la sociedad a través del tiempo y las actividades humanas y la organización. Habilidades. Entonces aquí tenemos algunas habilidades. Quise explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, recordar información. Listo. Actitudes. Ser curioso, ser honesto, ser flexible, tener persistencia, ser crítico, crítica, tener disponibilidad para hacer juicios, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre, o sea, cuando no desesperas, cuando te desesperas, tener esa disponibilidad de tener paciencia, no echar todo a la borda por cualquier rabietas ser reflexivo, ser deseoso y tener voluntad de valorar críticamente las consecuencias del descubrimiento científico, la disposición para el trabajo en equipo, ¿cierto? Esas son las actitudes importantes para que todo proceso educativo se dé, que los niños despertar en ellos esa actitud de trabajar, esa forma de actuar alegre, ser consciente de lo que va a aprender. ¿Qué actividades podemos desarrollar ante encuestas familiares de su entorno? ¿Cierto? Hacer un relatos de su entorno, de su vida social, de su vida cultural, de su vida religiosa, vida en su entorno social. También podemos realizar actividades en parejas, que uno hable de los gustos, de lo que no le gusta y se hagan ahí comparaciones, ¿cierto? Responder cuestionarios, relacionar imágenes con oraciones de experiencias del entorno. Entonces recuerde que hay niños que aprenden mucho más mirando que escuchando o que leyendo. Entonces un niño mira una imagen y una vez deduce un poco de cosas, y hay otros niños que miran la misma imagen y no son capaces de deducir nada. Entonces las diferentes formas de aprender. Entonces, ¿qué recursos necesitamos? Hojas de blog, cuadernos, lapiceros, celulares, computadores, redes sociales, tablets, aplicaciones, ayudas audiovisuales, fotos, mapas, cualquier cosa que podamos imaginar. Tiempo necesitamos para esto, pues está propuesto para 10 horas divididas en 5 sesiones de 2 horas de trabajo cada una. Entonces aquí en esta es la última actividad del portafolio y donde está establecida la secuencia didáctica como resultado de la matriz de planeación, de la estrategia Canvas y el cuadro de necesidades, una vez identificada la problemática a trabajar. ¿Cuál es la definitiva, la problemática? Como conclusión, ¿cuál es la problemática que vamos a mejorar, que vamos a establecer? Entonces, evitar la deserción en la ciudad educativa siglo XXI de la ciudad de Florencia Capital. Es un placer, un saludo cordial para todos.